Fran. Yo soy el doctor Héctor Ahumada Mendoza, soy médico radiólogo, trabajo en el Hospital CMQ de Celaya. Soy chilango, así que me voy a quedar un poquito gordo, pero no me importa. No, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que para mí es un gusto poder estar con ustedes, por poder compartir un poquito de la experiencia en el área de la imagenología. Como ustedes, algunos ya saben, la doctora Santana es mi esposa, entonces si la clase está mal, se quejan con ellas y ya me las veré yo con ellas en la casa. Normalmente me jalan las orejas. El día de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes. Bueno, la imagenología afortunadamente cambió la forma de ver la neurología y la neurocirugía a nivel mundial. ¿Sí? Realmente fue un parteaguas para ver, para el tratamiento, para el diagnóstico y el tratamiento, y obviamente para conocer el pronóstico de los pacientes con una enfermedad neurológica, una enfermedad neuroquirúrgica. ¿Sí? Todo esto comenzó con los rayos X hace un poquito más de 100 años, apenas hace un poquito más de 100 años que se descubrieron los rayos X, y de ahí en adelante ha habido un montón de avances tecnológicos que han beneficiado mucho la salud de los pacientes, principalmente en el área de la neurología. Entonces, aunque son temas muy sencillitos los que vamos a ver el día de hoy y el próximo viernes, pues son bien importantes porque precisamente de ahí parte todo, ¿no? O muchas cosas. Sí es muy importante, y saben que en la parte de neurología, el conocer la fisiología, etcétera, nos puede ayudar mucho en el diagnóstico inicial del paciente, pero la imagenología es fundamental para tener un diagnóstico muy preciso y poder saber qué es lo que se va a hacer con un paciente. Vamos a hablar ahorita en primer lugar sobre la resonancia magnética. Bueno, la resonancia magnética, muchos de ustedes saben que es un método de imagen muy nuevo, ¿sí? Que ha beneficiado mucho a los pacientes. Es prácticamente como estar haciendo una cirugía, pero sin necesidad de abrir al paciente, sin necesidad de hacer alguna craniotomía. Nos permite conocer la anatomía de una manera casi perfecta, sin necesidad de tener que radiar al paciente. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. Voy a proyectar primero un video en el cual ustedes van a saber a grandes rasgos en qué consiste el método de imagen para que lo puedan definir. ¿De acuerdo? Espero que corra bien. En muchos videos hemos hablado de diversos descubrimientos que se han logrado gracias a diferentes herramientas que permiten observar el funcionamiento cerebral. Pero existe una técnica en particular que ha revolucionado en gran medida el avance de las neurociencias. Así que, ¿te has preguntado cómo funciona la resonancia magnética? La imagen por resonancia magnética, o MRI por sus siglas en inglés, es una técnica de imagen que nos permite ver el interior de nuestro cuerpo, algo así como una radiografía, pero mucho mejor. Primero que nada, una radiografía utiliza rayos X, que son un tipo de radiación, que en grandes cantidades es nociva para la salud. Esta tiene un principio muy simple. Cuando vas a sacarte una radiografía, hay una máquina que te lanza radiación, la cual es absorbida por tu cuerpo, pero dependiendo del tipo de tejido con el que ésta se encuentre, una parte de esta radiación puede atravesarte, sin ser detenida, lo que hace que se queme la placa que todos conocemos como radiografía. Los huesos detienen más radiación, mientras que los tejidos blandos dejan pasar un poco más. Pero el MRI no utiliza radiación, ya que se basa en las propiedades magnéticas de la materia. Para entender esto, debemos recordar que todas las cosas están formadas por átomos. De manera muy general, los átomos están formados por protones, que son positivos, y electrones, que son negativos. Estos normalmente están girando alrededor de los protones, por lo que cada átomo tiene su propio eje de giro, al cual se denomina spin. Un escáner de resonancia magnética es un imán gigante que crea un campo magnético muy fuerte y que puede ser calibrado para ser sensible a los átomos de hidrógeno, que si recuerdan es el elemento más simple de la tabla periódica y componente del agua. Entonces, cuando entramos al escáner,
los espines de la mayoría de nuestros átomos de hidrógeno se orientan en la dirección del campo magnético del escáner, de la misma forma que una brújula se orienta con el campo magnético de la Tierra. Entonces se lanza un pulso de radiofrecuencia que mueve los espines en otra dirección. Y del mismo modo que una brújula siempre buscará apuntar al norte, al retirarse el pulso, los espines de los átomos de hidrógeno se volverán a alinear con el campo magnético del escáner. Durante este proceso se crea el efecto de resonancia y que produce pequeños cambios en los campos magnéticos. Entonces, dependiendo de la concentración de agua que tiene cada tejido, también se tendrá diferente señal de resonancia, lo que permite diferenciar entre huesos y otros tipos de tejido, por ejemplo la sustancia gris, que es donde están las neuronas, y la sustancia blanca, que es donde están sus axones. Pero esto solo nos da una foto, que es una radiografía pero de alta calidad. Entonces, ¿cómo es que podemos ver la actividad cerebral? Para esto se modifica la forma en que se toman las imágenes y en vez de sacar una imagen de alta resolución, se toman muchas imágenes de menor resolución pero más rápido, por un tiempo determinado, así como si tomaras un video. A esta modalidad se le conoce como imagen funcional o fMRI. La actividad que se registra en esta modalidad se basa en que las neuronas necesitan oxígeno para trabajar. Entonces, cuando un grupo de neuronas se activa, más oxígeno les es enviado mediante el flujo sanguíneo, lo que modificará el campo magnético y será registrado en las imágenes. Mediante esta técnica se han podido localizar áreas que se especializan en el procesamiento de diferentes tareas específicas, desde cosas tan simples como mover un dedo, hasta procesos más sofisticados como el reconocimiento de rostros o el lenguaje. ¿Tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal? Déjala en los comentarios, suscríbete y no olvides darle like. Así a grandes rasgos es lo que es la resonancia magnética. Entonces, dos principios importantes, unos principios importantes. Primero, que sepan que la resonancia magnética es un método de imagen casi inocuo. Casi inocuo. Es decir, en general no provoca ningún daño al paciente. No utiliza radiación ionizante. Por lo tanto, no provoca realmente cambios en la materia, ¿no? No produce alteraciones a nuestras células. Por lo tanto, es un método de imagen que se puede utilizar inclusive con pacientes embarazadas. ¿Sí? No utiliza rayos X. Eso es lo primero fundamental. Segundo, que es importante, es un imán muy grande. ¿Sí? Un imán muy grande. Por lo tanto, al ser un imán, hay algunas contraindicaciones al método. ¿Cuáles son estas contraindicaciones? Pacientes que tienen marcapasos. ¿Sí? Las personas que tienen marcapasos, al inducirse a un campo magnético, pues el marcapaso se inactiva, se magnetiza y deja de funcionar. ¿Sí? Personas que tienen prótesis auditivas. Igual, al someterse a una persona que tiene una prótesis auditiva, pues se va a quedar inactivada, entonces ya no va a funcionar. Personas que de repente han sido sometidas a un tratamiento quirúrgico para clivaje de aneurismas. Es importante saber qué tipo de material fue el que se utilizó para saber que ese material no va a ser removido. De 10, más o menos 15 años para acá, prácticamente todos los materiales que se utilizan en el área de ortopedia, traumatología, en el área de neurología, y de hecho ya algunos marcapasos ya pueden ser sometidos al campo magnético de la resonancia magnética. Pero es bien importante que sepan el material, ¿de acuerdo? Bien. La resonancia magnética es un imán grandote y está en la mayor parte de los equipos es un cilindro en donde se introduce al paciente y va a estar quietecito sin moverse. Entonces, como es un cilindro, prácticamente es como meter a una persona en un sarcófago, ¿sí? Digo, un poquito más amplio, pero personas que de repente tienen claustrofobia, híjole, pues a veces no pueden entrar en ese cilindro, ¿no? Entonces, bueno, tener cuidado, no pasa nada, se saca al paciente, se retira, etcétera, ¿no? Pues el paciente se puede sedar para poder realizar el estudio, pero bueno, pacientes con claustrofobia a veces no pueden entrar al cilindro. Hay algunos magnetos que son cerrados. Entonces, bueno, los principios importantes son, es un imán muy grande, muy potente, capaz de jalar incluso una camilla, si se mete una camilla a la sala de resonancia magnética, que sea ferromagnética, la puede atraer.
Una moneda, por ejemplo, puede comportarse como una bala, ¿no? Si la llevan ustedes una moneda en la mano, la moneda va a ser atraída por este campo magnético que es tan intenso y puede provocar algún daño. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Pero además de ser la resonancia magnética, pues, como su nombre lo dice, es un imán, magnetismo y resonancia. Inducimos ondas de radiofrecuencia. Es decir, sometemos al paciente a algunos sonidos. Cuando entran a la sala de resonancia magnética, van a encontrar un montón de ruidos muy intensos. ¿Sí? Al paciente le colocamos algunos audífonos, algunos aparatos para disminuir el ruido y que sea más cómodo en la sala de resonancia. Pero bueno, entonces, estas ondas de radiofrecuencia, estos sonidos que se emiten, pues van a estimular de alguna manera las moléculas de nuestro cuerpo. Como decía el video, ¿sí? El equipo está adaptado para ser muy sensible al ion hidrógeno, que como saben, pues es el elemento químico más común en nuestro cuerpo. El 80% de nuestro cuerpo está constituido por agua, y el agua tiene 2 moléculas de hidrógeno por una molécula de oxígeno. Entonces, con mucho es el elemento más sensible. Entonces, por lo tanto, pues puede ser perfectamente bien visto por la imagen de resonancia magnética. Bueno, entonces se estimula el cuerpo con ondas de radiofrecuencia y se somete a un campo magnético, y por medio de algunos principios matemáticos y tecnológicos podemos, lo que el aparato sensa puede ser transmitido como una imagen muy precisa de nuestro cuerpo. Entonces, aquí algunos puntos importantes. La resonancia magnética es un procedimiento no invasivo en el cual no utiliza radiación ionizante. Las imágenes por resonancia magnética utilizan un campo magnético potente, ondas de radio y una computadora para producir imágenes detalladas del cuerpo. El imán del equipo es calibrado para ser sensible a los átomos de hidrógeno, ¿sí? Aquí tenemos un aparato de resonancia magnética, como les digo, es un cilindro en donde se introduce al paciente. Todo este cilindro es el imán, un imán bien potente. Se introduce el paciente, y también aquí alrededor está el aparato que produce las ondas de radiofrecuencia. ¿Sí? Esto es bien importante. Hay 3 secuencias básicas en la parte de la resonancia magnética. Se llaman T1, ¿sí? T2 y densidad de protones. Son nuestras 3 secuencias básicas para trabajar en resonancia magnética. T1, T2 y densidad de protones. ¿Sí? Nuestros magnetos, los magnetos, ¿sí? Trabajan con un principio que es el principio de Tesla, ¿sí? O sea, la potencia del magneto se mide en Tesla. El magnetismo se mide en una unidad que se llama Tesla, ¿sí? Entonces, es muy fácil: Tesla 1, Tesla 2 y densidad de protones. 3 secuencias básicas. Y de aquí se derivan un montón de secuencias, ¿no? El T1, que podemos tener T1 muy rápido, imágenes en T1 muy rápidas. Antes de hacer una resonancia magnética llevaba mucho tiempo. Ahora se han utilizado secuencias muy rápidas para obtener imágenes más pronto de nuestro cuerpo y que el paciente no tenga que estar en la sala tanto, ¿sí? Poder obtener un diagnóstico también en forma rápida. Entonces, T1, T2 y densidad de protones. Pregunta de examen, ¿sale? ¿Para qué nos sirve saber, conocer estas secuencias de imágenes? Bueno, vamos a ver cómo se comportan las moléculas de nuestro cuerpo, estas moléculas de agua, cómo se comportan. Entonces, en la secuencia T1 vamos a ver la sustancia gris. Recuerden que la sustancia gris es periférica y tenemos además los núcleos grises centrales, ¿no? En T1 la sustancia gris, esta es mnemotecnia propia, ¿eh? La sustancia gris es gris. Aquí vemos la sustancia blanca en la periferia. Miren el cuerpo calloso, sustancia blanca. Yo digo es una sustancia blanca, realmente es un gris clarito, pero es para que lo entiendan un poquito más fácilmente. El líquido cefalorraquídeo, aquí tenemos el sistema ventricular y el espacio subaracnoideo de la convexidad. Pues el líquido cefalorraquídeo es negro. La grasa es blanca. Miren aquí la grasa que está alrededor del cráneo. ¿Sí? El tejido celular subcutáneo es blanca, aquí sí bien blanca. Y el hueso y el flujo sanguíneo van a ser negros.
sea, realmente casi no se estimula, casi el hueso casi no tiene agua, entonces vamos a tener una ausencia de señal, entonces va a haber negro. Y el flujo sanguíneo casi en todos, todas las estructuras en nuestras tres secuencias de imagen, T1, T2 y densidad de protones, nos va a dar ausencia de señal. ¿Por qué? Porque como están circulando, pues no, estos iones hidrógenos no pueden ser estimulados tan fácilmente y no lo podemos ver. También se va a ver negro, a no ser que el flujo sea lento, esté despacito. O que utilicemos algunas secuencias muy rápidas, ¿sí?, para poder sensibilizar estos iones de hidrógeno que están moviéndose y poderlo ver, como en el caso de la angioresonancia magnética. ¿Sí? Entonces, T1, sustancia gris-gris, sustancia blanca-blanca, líquido cefalorraquídeo negro, grasa blanca. ¿Sí? Secuencia T2, al revés. ¿Ah? En la secuencia T2, la sustancia gris es blanca. Aquí vemos la sustancia gris periférica, los núcleos grises centrales, miren cómo se ve bonito el núcleo lenticular, el putamen, el globo pálido, ¿sí? Sustancia blanca es gris, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo es blanco, aquí lo vemos, sistema ventricular, blanquito. La grasa es blanca, el hueso y el flujo sanguíneo negros. ¿Sí? Entonces, prácticamente al revés. Ya con esto nosotros podemos hacer diagnóstico, ¿no? No sé si un paciente tuviera un quiste, por ejemplo, ¿no? Un quiste que habitualmente es un globito que se ha llenado con agua, pues si tiene agua, lo vamos a ver oscuro en el T1 y blanco en el T2. Pues ese paciente tiene una masa quística tal. Y ya con eso podemos empezar nosotros a trabajar en la parte del diagnóstico. Densidad de protones, ¿sí? Me faltó densidad de protones. Bueno, me voy a regresar dos veces. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de resonancia magnética de la columna cervical. Pues bueno, vamos a ver. ¿Qué secuencia será esta? Esta es la médula espinal y alrededor está el líquido cefalorraquídeo. ¿De qué color era el líquido cefalorraquídeo ahí? Blanco. ¿Qué será? ¿T1 o T2? Perfecto. Es una secuencia potenciada en T2. Entonces, sustancia gris-gris, sustancia blanca-blanca, líquido cefalorraquídeo. Perdón, el T2 es líquido cefalorraquídeo, va a ser blanco. Perdón, aquí tengo un error, ¿sí? Bueno, pues ya con eso podemos avanzar. Aquí, por ejemplo, vean cómo se ve un poquito más clarita esta zona. Es una paciente que empieza a tener ya sufrimiento en las facetas. Empezamos a ver algunas zonitas blancas. ¿Sí? Densidad de protones. La densidad de protones también se conoce como un primer eco de T2. La sustancia es primer eco de T2, es casi un T2. Entonces es sustancia blanca, sustancia gris blanca, sustancia blanca gris, líquido cefalorraquídeo negro. ¿Sí? Entonces, solamente esa parte cambia. Ya tenemos tres formas de ver al sistema nervioso central, con estas tres secuencias básicas, T1, T2 y densidad de protones. La clase, si las puedo regalar, se las paso, si quieren poner atención y anotar si quieren, pero la clase va a ser de ustedes, ¿sí? La pueden quedar. Nuevamente, la grasa es blanca y el hueso y el flujo sanguíneo negro. Aquí tenemos nuestras tres secuencias de resonancia magnética. T1, sustancia gris-gris, sustancia blanca-blanca, líquido cefalorraquídeo negro. T2, tenemos aquí el T2, sustancia gris-blanca, sustancia blanca-gris, líquido cefalorraquídeo claro, y la densidad de protones, una densidad intermedia, sustancia gris-blanca, sustancia blanca-gris, líquido cefalorraquídeo negro. Ya con eso podemos hacer un montón de diagnósticos, ¿de acuerdo? Y hay algunas otras secuencias en donde podemos suprimir la grasa, bueno, un montón de cosas, pero todas están basadas en estas tres principales. Bueno, cuando me dijeron vamos a hablar de resonancia magnética, pues entonces empezaron a decir, les voy a hablar, pobres muchachos, pues se van a aburrir. Entonces vamos a hablar un poquito, vamos a aprovechar las imágenes de resonancia magnética para hablar un poquito de las malformaciones congénitas del sistema nervioso central. Cosas muy sencillitas, ¿de acuerdo? Entonces, la neurología en tres palabras.
Sí, la embriología del sistema nervioso en 3 palabras. Entonces, recuerde que cuando se está formando un ser humano, ¿sí? El tubo neural primero es completamente plano, ¿sí? Somos mexicanos y la mejor forma de ver al sistema nervioso central es como si fuera un taco. ¿Sí? Vamos a hacer un taco. El sistema nervioso va a ser un taco de sesos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos es una tortilla, ¿sí? Una placa neural que es una tortillita completamente plana, pero bien calientita, ¿sí? Hecha a mano, ¿de acuerdo? Lo primero que tiene que pasar para formarse el sistema nervioso, pues, ¿qué hacemos con el taco? Lo envolvemos, ¿sí? Entonces, ese cerebro, ese tubo neural tiene que plegarse, empieza a plegarse y empieza a doblarse hacia el centro para formar un tubo perfecto, ¿sí? Hacemos el taco. Muy bien. Entonces, se forma la placa neural. La placa neural se impagina y forma los pliegues neurales. Se juntan en la línea media, se forma el taco. Y después el tubo se cierra, comenzando por la región del encéfalo posterior. Por acá atrás empieza a cerrarse, de atrás hacia adelante y después va hacia abajo. ¿Sí? Y después el tubo se contrae, empieza a contraerse y empieza a formar vesículas. ¿Sí? Primero, ¿cuántas vesículas? 3 vesículas primarias, ¿no? Que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, ¿sí? Y después esas 3 vesículas primarias van a formar otras 2 más, van a terminar en 5 vesículas, ¿sí? Entonces el prosencéfalo va a formar el telencéfalo y el diencéfalo, el mesencéfalo sigue igual y el rombencéfalo forma el metencéfalo y el encéfalo, ¿sí? Así es. Más o menos sencillo y abuelo de pájaro lo que va a formar el sistema nervioso central. Entonces tenemos la placa neural, ¿sí? La tortilla, que aquí no parece tortilla, pero bueno, imagínense una tortilla, empieza a plegarse, vamos a formar un taquito, ahora tiene mucha carne, ¿sí? Y al final se cierra completamente el tubo neural y empiezan a formarse las vesículas primarias y después las secundarias, ¿sí? Más de lo mismo, aquí con microscopía electrónica. Entonces, vamos a hablar de las malformaciones congénitas, ¿no? Entonces, cuando se está formando el tubo neural, lo primero es, a lo mejor no se forman las primeras vesículas, las vesículas primarias, ¿no? Como en este caso, la anencefalia y acránea. Entonces, la anencefalia es la forma más severa de defecto del craneal del tubo neural. Se caracteriza por la ausencia de los huesos, es decir, acránea, ¿sí? Y la bóveda craneana. Y también no se forma el tejido cerebral, no se forman realmente los hemisferios cerebrales, pero el pequeñito puede tener un poquito del tronco encefálico, es decir, del tallo cerebral, y puede haber parte del cerebelo. Por lo tanto, este bebé puede nacer, ¿sí? Y es una catástrofe, ¿no? La señora está esperando a su bebito, lo escucha llorar y pues al nacer, pues después puede fallecer. Pero como tiene estructuras primarias, el tallo cerebral está formado, ¿sí? Pues el bebito puede tener vida, ¿sí? Entonces, lo podemos ver en un ultrasonido prenatal. Aquí vemos los ojitos del bebé. La falta de la formación del cráneo, pues realmente no vemos las vesículas primarias. Una imagen en tercera dimensión. Bien. También puede ser que parte del sistema nervioso central se hernie o salga del cráneo, ¿sí? Entonces, puede salir las meninges, las cubiertas del cerebro, puede salir parte del cerebro a través de un defecto craneal, o puede inclusive salir parte del sistema ventricular, ¿sí? Todo esto puede pasar, ¿no? Los cefaloceles, hay un defecto mesenquimal es lo que forma el hueso, con herniación de estructuras cerebrales y sus cubiertas. A través de estos segmentos de la dura madre pueden salir las estructuras encefálicas. Podemos tener meningoceles, cuando salen solamente las cubiertas, las meninges,
o meningoencefaloceles, cuando sale también parte del tejido cerebral. O como en este caso, encéfalo, meningocistocele, porque sale también parte del sistema ventricular. Lo podemos ver en un estudio de ultrasonido, ahí vemos, vemos el cráneo, la formación del cráneo aquí alrededor, y vemos este defecto en la región occipital, en donde están protruyendo las meninges. Los meningoceles o los encefaloceles se van a llamar de acuerdo a la estructura craneal que esté mal formada, ¿sí? Como en este caso, aquí tenemos, a ver, esta imagen, lo más importante es, a ver, ¿qué tipo de secuencia? ¿Qué secuencia será esta? Es un T2, ¿por qué? Eso, la sustancia blanca es gris, la sustancia gris es blanca y el líquido cefalorraquídeo, esta es la clave de todo, es blanco. ¿Sí? Entonces, este es un T2. ¿Esta qué será? Ándale, ya lo sabré. Una intermedia, una densidad de protones. ¿Sí? Una secuencia FLEP. ¿Sí? La sustancia gris es blanca, la sustancia blanca es gris y el líquido pues es oscurito. ¿Sí? ¿Y esta qué secuencia será? A ver, el líquido, aquí tenemos parte del líquido, aquí alrededor es negro, entonces es un T, eso, perfecto, es un T1, ya con eso me voy yo, me voy contento, ¿sí? Entonces aquí tenemos una herniación en la región frontal derecha, vemos como parte del tejido cerebral sale a través de un defecto de cráneo, un pequeño encefalocele frontal del lado derecho. Puede pasar esto. Este es el más frecuente, los encefaloceles, acuérdense que el cerebro quiere formarse desde atrás. Entonces, ¿aquí qué secuencia será esta? ¿El líquido qué color es? Negro. ¿Dónde se ve el líquido negro? Dos secuencias. E1, las densidades de protones se ven como grises, son todo, ¿no? Esto sí, así alcanzamos a ver la sustancia más oscurita. Entonces, este es un T1 y este es un T2. Líquido cefalorraquídeo blanquito. ¿De acuerdo? Aquí vean como en este caso está protrudiendo principalmente las meninges. El sistema, la masa encefálica casi no protruye. Y aquí vemos cómo está protruyendo tejido cerebral a través de este gran defecto. Entonces, estos dos son dos defectos encefaloceles occidentales. ¿Sí? Este es un meningocele y este es un meningoencefalocele. Lo que es importante que sepan es que este tejido cerebral que está herniándose es un tejido displástico, es un tejido no funcional. Entonces el neurocirujano, pues cuando entra, obviamente va a tener que dejar perfectamente bien formado esta parte del cerebro y el tejido, como es un tejido no funcionante, se puede resecar, se puede quitar y probablemente no deje ninguna secuela al paciente, porque actualmente se diagnostican pues, muy tempranamente, a veces tan tempranamente como un ultrasonido prenatal. ¿Sí? Entonces el tejido se opera en los primeros días de vida, ¿sí? Y ese tejido, como no es funcionante, y recuerden que el sistema nervioso central se sigue formando aún después de nacido, pues el bebé puede tener funciones cerebrales completamente normales, puede caminar, puede ver, puede hablar, etcétera, ¿sí? Aquí tenemos un encefalocele frontal, pero también está incluyendo la nariz. ¿Qué secuencia será esta? T1 y parece una densidad de protones, pero realmente es un T1 también. Entonces aquí tenemos un encefalocele fronto. Miren cómo sale un mielo encefalocele frontonasal. Entonces el bebito va a tener una probóscide, una bolita ahí en la frente, en la región frontal. Es bien evidente. Pero puede haber otras alteraciones. Vean cómo, por ejemplo, aquí el cuerpo calloso. ¿Cómo ven el cuerpo calloso aquí? Tendría que estar por acá. Pues no está. Puede haber alteraciones mayores. Esa es parte de nuestro trabajo. Bueno, sí, está herniado, pero también está faltando el cuerpo calloso.
Aquí el cuerpo calloso está delgadito, pero vean cómo está alargado el tallo cerebral, se está jalando hacia enfrente, ¿sí? El tallo cerebral, el mesencéfalo está muy alargado, ¿sí? Entonces, hay que ver otras estructuras además del gran defecto. Aquí tenemos otros casos. Este es un caso de un encefalocele etmoidal. Vean cómo aquí realmente no está formada la base del cráneo anterior y este no está protrudiendo hacia el exterior, lo vemos hacia adentro. Aquí vemos cómo está bien formada la tabla y aquí no está formada y se está herniando. ¿Sí? A ver, el cuerpo calloso está bien, el tallo cerebral se ve bien, ¿sí? El cerebelo pues sin mayores problemas. ¿De acuerdo? Bien. Aquí sí nos falta otra estructura. Vamos a ver, aquí está vamos a ver qué es esto. Mesencéfalo. Después esto que está grandote. ¿Ok? Y esto, bulbo raquídeo. ¿De acuerdo? Protuberancia, puente, mesencéfalo, bulbo raquídeo. Enfrente que tendría que estar aquí. El hipotálamo y más abajito. La hipófisis. ¿Y la ven? ¿No? Pues es una agenesia de la hipófisis, ¿no? Entonces sí, vamos a ver un poquito más. Vean cómo es tan bonita la resonancia magnética, nos permite tener una anatomía bien perfecta. Aquí tenemos un encefalocele esfenoidal, ¿sí? o basal, digamos, también. ¿Y qué será esto? A ver, es una secuencia T1, esto es blanco. ¿Qué se ve blanco en T1? La grasa. ¿Qué hay ahí en esa zonita? Bueno, no, más bien está migrado, pero ¿qué puede haber en el cráneo que tenga grasa? La neurohipófisis, ¿sí? La parte de la neurohipófisis, la parte anterior es como tejido cerebral, pero la parte posterior, la neurohipófisis es hiperintensa. Entonces, miren cómo está migrada la neurohipófisis, ¿sí? Y aquí tenemos otro encefalocele esfenoidal, ¿sí? Y esta es la hipófisis que está ahí. Claro, ¿qué secuencia es esta? Líquido cefalorraquídeo blanco, T2. Muy bien. Bien. Lo mismo puede pasar a nivel de la médula espinal o a nivel de la columna vertebral. Que ese tacto no se haya formado bien, ¿sí? Entonces, podemos tener también disrafias espinales, ¿sí? Entonces, las disrafias espinales comprenden malformaciones del raquis, o de la columna vertebral, la médula espinal originadas por el cierre defectuoso del tubo neural, ¿sí? Pueden ocurrir desde una espina bífida oculta, algo que pase completamente desapercibido, el paciente está clínicamente normal, pero tiene un pequeño defecto en la formación de la columna vertebral. Puede haber herniación de las meninges o meningocele, o también puede haber herniación de meninges, médula espinal y raíces nerviosas. Eso se le conoce como mielomeningocele. Entonces podemos tener aquí en este caso, vean, lo único que llama la atención es que la médula espinal está jalada hacia la región basal, hacia la región del sacro. Aquí tenemos la herniación de las meninges, la región lumbar, un meningocele, y también aquí están herniándose las meninges, raíces nerviosas y la médula espinal, un mielomeningocele. ¿Qué vemos aquí? Entonces, cuando ven una radiografía, pongo una radiografía, ¿no? Algo muy básico, ¿no? Y lo que vemos es, vean la apófisis espinosa, esta es la región sacra, realmente no vemos una apófisis espinosa y vemos un defecto, una zona radiolúcida en la región lumbar. Ajá. Es una espina bífida oculta. Pero cuando ustedes vean a un pequeñito, traten de verle las nalguitas, ¿sí? Porque a veces tenemos ahí algunos puntitos, podemos tener un nevo en la línea media, ajá, arriba de la rayita. Es lo que nos gusta ver a los hombres cuando vamos a la playa. Ajá.
arriba de la rayita podemos ver algún defectito, ¿no? Algún puntito, algún huequito, ajá, que nos pueda hablar de que la persona pueda tener una malformación. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un defecto de fusión de los arcos posteriores de la primera vértebra sacra, es una espinabilidad oculta. ¿Sí? Puede no tener ninguna sintomatología el paciente, o puede tener incontinencia urinaria, o puede realmente no poder hacer pipí. Ajá. Aquí vemos la resonancia magnética. ¿Qué secuencia será esta? Una secuencia que es prácticamente como un equivalente al T2, a la secuencia FLAIR, pero en la columna vertebral. Ajá. Básicamente lo que buscamos aquí es suprimir la grasa. Se llama secuencias de inversión y recuperación. Aquí lo que hacemos es borrar la grasa. Fíjense cómo la grasa no se ve tan hiperintensa. Vemos la médula espinal, el líquido cefalorraquídeo alrededor, pero miren aquí qué es lo que está pasando. Hay una mayor cantidad de líquido ahí en el interior de la médula espinal. Ajá. Una siringomielia. ¿A qué nivel debe quedar el film terminal o el cono de la médula espinal? ¿Perdón? L1, L2, entre T12 y L2 más o menos en forma normal, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay que tratar de contar nuestras vértebras y ver si realmente está en la posición que debe estar. ¿Qué secuencia será esta? No, a ver cómo se ve el líquido. Es un T1. T1 aquí tenemos sí un T2. Vean la médula espinal, ¿sí? Con una imagen quística o líquida en el interior, una siringomielia. Y este paciente, vean, lo único que pasó fue esto. Aquí está la lámina, el lado derecho, y aquí no se formó esa lámina. ¿Sí? Y las raíces nerviosas están ahí jaladas, retraídas, con problemas. Un paciente con un problema de la formación del tubo neural, problema lateral. Este es un ultrasonido. Yo soy además de radiólogo, es una especialidad de radiología pediátrica, y después invité a la doctora Santana que sea neurocirugía pediátrica. Entonces aquí vemos, miren, estas son las raíces, las apófisis espinosas, un ultrasonido de eje longitudinal, y vemos la médula espinal. Aquí hay un gran defecto en la región, realmente la unión de la región lumbosacra, y vean la médula espinal cómo está jalada hacia ese defecto. Aquí está esta imagen transversal, casi axial, pero está al revés. Esta sería la región espinosa. Aquí estaría el cuerpo vertebral y la médula espinal jalada hacia el gran defecto. A ver, ¿qué está pasando aquí, jóvenes? Uy, si alcanza a ver. Bueno, vamos a ver este T2. T2 porque el líquido está hiperintenso. Vean cómo la médula espinal, ¿qué le está pasando? Está jalada, ¿sí? Hay un gran defecto en la región lumbar, la médula espinal está anclada a ese defecto, sale a través del defecto, pero además está cubierto por una capa grasa. La grasa la estamos viendo hiperintensa, ya en el defecto nuevamente, y como la médula espinal está jalada, retraída. Es un paciente con un lipomielo-meningocele. Puede formarse en la región alta también, región dorsal, secuencia ponderada entre dos, la médula espinal ahí con una alteración, y vean cómo las raíces nerviosas están retraídas y jaladas, cubiertas por una capa grasa. Lipomielo-meningocele. Aquí tenemos nuevamente la médula espinal anclada a un gran defecto, ¿sí? Pero realmente casi no salen raíces nerviosas, ¿sí? Secuencia ponderada al T2. Vemos la médula espinal anclada, salida de raíces nerviosas, pero esto es líquido, entonces es un mielo-meningocele con una médula anclada. Entonces es bien importante ver a qué nivel está el filum terminale en todas nuestras imágenes de resonancia magnética.
¿sí? Pacientes a veces pueden estar asintomáticos, nada más con algunas alteraciones en la marcha, básicamente por la médula espinal anclada. Aquí tenemos un mielomeningocele en la región dorsal, pero vean cómo la médula espinal está completamente malformada con una hidrocilingomielia, ¿no? La médula espinal retraída y jalada hacia defecto en la región dorsal. Bueno, esa es la médula espinal anclada, líquido cefalorraquídeo, es un mielomeningocele, pero bueno, pues además hay que ver la calidad de las vértebras, ¿sí? Es un paciente con una displasia ósea, además de ver el defecto de la región lumbar, ¿sí? O lumbosacra, pues las vértebras ya como se ven irregulares, ¿sí? Miren, aquí tenemos un nódulo osteocartilaginoso de Schmoll, hay que ver las vértebras también, ¿no? Y el paciente, además de todo, pues tiene una displasia musculoesquelética. Ese es para ustedes, salud. A ver, ¿qué está pasando allí? Básicamente es un paciente de 3 años, esto es L5. ¿Cómo está la médula espinal? Entonces, ¿qué tiene? Médula anclada. Aquí hay un defecto en la región lumbar, la médula está anclada, un defecto en la región lumbar. Vean cómo se ve el líquido. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Qué será esto? Miren, esta es una secuencia que está ponderada en ¿qué? T1, T2 o en qué? T1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el líquido es negro, exactamente, sí, muy intenso. La médula espinal está aquí, grisecito un poquito más claro. ¿Y qué se ve hiperintenso de uno? La grasa. Entonces esto no es líquido, ¿sí? Esto es grasa. Ajá. Es una médula espinal con un lipoma espinal. ¿De acuerdo? Básicamente, conociendo nuestras secuencias básicas de resonancia magnética, T1, T2, de protones, viendo cómo se van comportando las moléculas del cuerpo, podemos hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Ya aprendieron, me voy contento el día de hoy. Ya saben que es la resonancia magnética, utilizamos dos cosas, es un magneto, es un imán muy grande, muy poderoso, va a modificar, va a orientar las moléculas de nuestro cuerpo, como lo hace la Tierra, las moléculas de hidrógeno las va a utilizar, y además utilizamos pulsos de radiofrecuencia para estimular nuestras moléculas del cuerpo, y con eso podemos obtener imágenes preciosas, ¿sí? Se modificó y cambió completamente la neurología y la neurocirugía en base a los métodos de imagen. Aquí lo vemos, es un lipoma intradural y nada más. ¿Qué hora es ahorita? Vamos a ver algunas anormalidades de la inducción ventral, básicamente en el cráneo. Sí, claro, claro. Entonces, ver. Cerebrales secundarias, ¿de acuerdo? Habitualmente, ¿sí? Se acompañan de alteraciones en la unión cráneo-facial, ¿sí? En la línea media del cráneo, habitualmente. Alteraciones como estas, ¿sí? Una ciclopia, los lobos oculares muy cercanos, o simple y sencillamente labio y paladar hendido. ¿Sí? Entonces, bien importante que esos pacientes con labio y paladar hendido pues a veces puedan tener un estudio de neuroimagen. Bien. Dentro de estas alteraciones en la teleencefalización, vamos a tener la holoprosencefalia, que es una malformación cerebral congénita que resulta de la separación incompleta de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Entonces, la línea media, no sé, por así como está la
problema de la carita, ¿sí? A veces la naricita es muy chiquita, ajá, pero en el cráneo no se separan las vesículas cerebrales primarias, ¿sí? Una falta de separación de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Puede haber malformaciones faciales de la línea media que pueden ir desde ser muy pequeñitas, ¿sí? Hasta defectos, pues, como los vimos aquí, ¿no? Este paciente que, ¿por qué no tiene? No tiene nariz, ¿no? Una arritmia. Y aquí miren cómo está, cómo ven al cerebro, no está separado para nada. Bien. Lo podemos ver en un ultrasonido prenatal, y ese es un ultrasonido transfontanelar, perdón, estas son imágenes de ¿qué? Tomografía computada, ¿sí? Perdón porque no les puse una resonancia, pero bueno, sí tengo alguna resonancia. Pero es que el caso está bien ilustrativo. Vean cómo aquí los tálamos están completamente fusionados. Es una holoprosencefalia alobar, ¿sí? Donde realmente casi no se ve, como en el caso que vimos anterior, no se ve la separación del sistema nervioso, ¿sí? Los tálamos están completamente fusionados aquí. Ajá. Hay un monoventrículo, vean cómo el sistema ventricular es único, está totalmente fusionado, no se forma nada en la línea. Es decir, no hay septo pelúcido, no hay cuerpo calloso, ajá, la cintura y no está formada, ajá, y puede haber una arterial bien severa. Vean los ojitos cómo están aquí completamente unidos, una naricita muy chiquitita, ¿sí? Casi como en la imagen de la fotografía. Esta sí es una imagen de resonancia magnética. ¿Qué secuencia será? Es una densidad de protones, es una secuencia PLER. El líquido es intenso, pero la sustancia se ve así como, bueno, la materia celular se ve como muy pálido, ¿no? Sí están aprendiendo. Entonces, vean este monoventrículo, los cuernos frontales están unidos, no hay línea media, y aquí a la región, las regiones occipitales, pues no está formado. No hay cuerpo calloso, solamente y vemos un poquitito aquí el cuerpo ventrículo. Vean como los lóbulos frontales están completamente unidos, al igual que... Yo creo que lo dejamos ahí. Sí, salimos. Salí de una vez, ahorita regresamos a la siguiente clase. ¿Vale? Innovación tecnológica vino la tomografía computada, después vino la imagen por resonancia magnética, y después la imagen por resonancia magnética, la imagen por resonancia magnética funcional que además vivimos, ¿no? O sea, no les mostré imágenes, pero es bien bonito ver cómo se simula el cerebro, ajá, con algunas imágenes, cuando se proyectan algunas imágenes en resonancia magnética, se estimula el área visual. Luego le pedimos al paciente que mueva alguna parte del cuerpo para estimular el área motora y vemos realmente cómo está trabajando el cerebro, si hay alguna alteración. Y después entonces vino la resonancia magnética funcional, ahorita la tomografía por emisión de positrones, los métodos de imagen ya fusionados. Bueno, total, la imagenología realmente está caminando pues muy rápidamente, y afortunadamente los médicos radiólogos vamos a tener chamba para rato. Digo, ganamos muy poquito, pero bueno, eso es lo de menos. Vamos a hablar de tomografía computada, como parte de los temas de neuroimagen. Igual, ¿no? Que con la resonancia magnética, dije, bueno, que les presento a los muchachos para que no se aburran tanto, porque si hablamos solamente de tecnología y lo que es un método de imagen, pues es bastante aburrido. O sea, a lo mejor no es tan grato. La parte de la imagenología es la parte de los libros de medicina que nadie lee. Entonces dije, bueno, pues ¿qué les presento para que, pues para que no se aburran tanto, ¿no? Bueno, además, pues lo ven con todos los profesores, ¿no? Entonces es como que reiterar. Entonces aquí se hablamos un poquito, pero muy rápidamente del traumatismo cráneoencefálico, pero antes de eso vamos a proyectar un video para que conozcan el método de imagen de tomografía computada.
Tomografía axial computarizada. La tomografía tiene múltiples aplicaciones en el campo del diagnóstico médico, ya que la emisión rápida y precisa de los rayos X permite obtener diferentes cortes en plano axial de cualquier parte del cuerpo. Estas vistas pueden ajustarse en cuanto a localización y grosor para lograr imágenes nítidas gracias a la reconstrucción por computadora. Un poco de historia. La primera tomografía se obtuvo en 1972, en un tiempo de aproximadamente 4 minutos y medio. En sus inicios, las aplicaciones se dirigían al campo neurológico. Actualmente han disminuido el tiempo para su obtención, mientras que su creciente popularidad implica la valoración de diversas patologías y el estudio de prácticamente cualquier sitio anatómico. En una tomografía, las imágenes se forman gracias al valor de atenuación que tiene cada parte del cuerpo. El valor de atenuación es la representación en una escala de medición de la capacidad que tiene cada parte de la persona a explorar para atenuar la radiación. Se le conoce también como coeficiente de atenuación y en honor a su descubridor, el ganador del Premio Nobel de Medicina, Gottfried Hounsfield. Se mide en unidades Hounsfield, representadas en números enteros. Cada valor de atenuación corresponde a un tono de gris diferente en la escala preestablecida. En pocos años, el avance tecnológico transformó la tomografía axial computarizada en generaciones de equipos cada vez más rápidos y con mayor definición. Hoy en día, son pocos los dispositivos de tomografía axial computarizada instalados, ya que la tecnología fue suplantada por la tomografía helicoidal. Aunque el principio físico es el mismo, las tomografías helicoidales cuentan con mayor cantidad de detectores, lo que permite realizar rastreos y reconstrucciones en segundos para el beneficio del paciente. ¿Cómo funciona? El tubo de rayos X gira alrededor del paciente, tomando los valores de atenuación a lo largo de toda la circunferencia. A través de los detectores que captan la radiación, midiendo de forma precisa la atenuación transmitida en cada momento. Dichas medidas son digitalizadas y procesadas por una computadora, lo que también permite obtener imágenes latentes. Componentes básicos de un tomógrafo. Gantry. Contiene el tubo de rayos X y las filas de detectores de acuerdo al tipo de tomógrafo. Mesa de exploración. Lugar donde se coloca el paciente para la realización de la tomografía. La mesa se desplaza hacia el gantry durante la realización del estudio. Mesa de control. Se compone de un monitor de pantalla plana, teclado, mouse y una computadora principal, donde se encuentran los comandos operativos del sistema de tipo de tomografía. Digan la verdad. No queda claro. Bueno, la tomografía computada es un método de imagen que utiliza rayos X. Es básicamente un tubo de rayos X, que es algo muy parecido al foco de la casa. ¿Sí? Funciona cuando nosotros operamos el equipo. Si el equipo está parado y no tenemos paciente adentro, no hay radiación. ¿Sí? Entonces, no tengan miedo de entrar a un área de rayos X o a un área de tomografía computada si el equipo, si no hay un paciente donde se esté trabajando. ¿De acuerdo? Es como si tuviéramos la luz apagada en nuestra casa, que finalmente es radiación, muy parecida a la radiación de la tomografía computada. Si el foco está apagado, no está funcionando, lo mismo pasa con la tomografía computada. ¿De acuerdo? La radiación no está produciéndose durante todo el tiempo. Bueno, entonces es un método de imagen que utiliza rayos X, por lo tanto, utiliza un foco, ¿sí?, que se llama tubo de rayos X. ¿Sí? Entonces, por un lado está el foco, el tubo de rayos X, y en el otro extremo vamos a tener detectores de radiación. ¿Sí? El tubo de rayos X y detectores de radiación. La tomografía computada empezó así, en forma muy básica, ¿no? Se pone el tubo de rayos X, los detectores, ¿sí? Y el tubo de rayos X estaba girando junto con los detectores. Entonces emita la radiación y se producía una imagen. Entonces había un movimiento circular alrededor del cuerpo, ¿sí? Y después, pues, la mesa se desplazaba y otra vez giraba el tubo y teníamos otra imagen más, ¿sí? Esa era la tomografía computada convencional, original. Y los movimientos eran lentos. ¿Qué tan lentos? A veces hasta 10 minutos tardamos, ¿no? Porque eso ya es prehistoria, fue antes que yo.
giraba, pero hasta 10 minutos se tardaba en obtener la primera imagen de tomografía computada. Y nuevamente se desplaza la mesa, otro giro, esperamos a que los detectores funcionen, obtenemos nuestras imágenes matemáticas, etc. Entonces, bueno, para el tubo de rayos X, girando alrededor, los detectores, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, el doctor Holdfield, bueno, un físico matemático muy inteligente, lo que empezó a ver es tratar de medir cómo la materia, es decir, nuestro cuerpo, atenúa la radiación. ¿Se acuerdan? En el primer video, tenemos el tubo de rayos X, se emite la radiación y nuestro cuerpo atenúa, para entenderlo mejor, absorbe la radiación, impide que los rayos X pasen hacia el otro lado. ¿Sí? Todo tiene que ver con cómo están separadas nuestras moléculas. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, los pulmones, que es aire, ¿cómo están las moléculas del aire? Muy separadas entre sí. Como están separadas esas moléculas, pues la radiación pasa fácilmente. Entonces, la película fotográfica o los detectores del otro lado, sí, pues permiten, se queman, ¿no? Se estimulan mucho más y vamos a ver imágenes negras. ¿Sí? Entonces, el aire en la tomografía computada la vamos a ver negra. ¿Qué pasa con el hueso? Esas son las estructuras en donde las moléculas están más apretadas, son el cuerpo sólido más duro que tenemos en todo nuestro cuerpo, no el tejido más rígido. Pues entonces, como están tan pegaditas las moléculas, absorben más radiación, ¿sí? Atenúan más la radiación, impiden que los rayos X pasen hacia los detectores o hacia la película fotográfica, por lo tanto, al no pasar, pues no se estimulan. ¿Qué color quedan? Blancos. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos cómo nuestro tubo de rayos X giraba, tenemos las imágenes, se desplazaba nuevamente a la mesa, decíamos, bueno, pues el grosor de nuestro corte va a ser de 5 milímetros o de 1 centímetro, etcétera, y el desplazamiento de la mesa el mismo. Entonces obteníamos imágenes hasta como pixeleadas, ¿no? Cuadriculadas, etcétera, ¿sí? Eso era el origen de la tomografía. Evoluciona la tomografía computada. Sigue el mismo principio, ¿sí? El tubo de rayos X que gira y del otro lado nuestros detectores. Pero lo que se implementa es que en el mismo momento en que está girando el tubo de rayos X, ¿sí? La mesa se está desplazando. Entonces está girando continuamente, la mesa se desplaza y obtenemos algo muy parecido a la espiral de sus cuadernos escribe. ¿Sí? Eso es lo que vamos a obtener. Entonces a eso se le conoce como tomografía computada helicoidal o espiral. ¿Sí? Entonces ya van pegadas las imágenes, que es lo que nos permite tener imágenes mucho más rápidas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con el paciente? Lo sometemos menos a radiación. Y al obtener imágenes más rápidas, el paciente se radia menos. ¿Sí? Es la tomografía computada helicoidal. Evoluciona la tomografía computada y ahora en lugar de tener solamente una línea de detectores, comienzan los tecnólogos a agregar líneas de detectores en nuestra tomografía. En lugar de tener una sola línea, vamos a tener 2 líneas. Entonces ya tenemos una tomografía que se llama tomografía computada helicoidal multicorte. ¿Sí? Entonces podemos, dependiendo del número de detectores que tengamos del otro lado del tubo de rayos X, pues va a ser una tomografía de 2 cortes o de 2 detectores, de 4, de 8, de 16, de 64, 128, 240 y tantos detectores. Y esto va haciendo que la imagen se obtenga mucho más rápido. ¿Sí? Radiamos menos al paciente. ¿Por qué? Precisamente porque estamos sometiendo al paciente a menos tiempo de exposición a los rayos X. ¿Sí? Nos sirve para muchas cosas, tener imágenes rápidas, ¿no? El paciente, a veces, a lo mejor tenemos un paciente medio inquieto y tener una imagen rapidísima, estamos en movimiento del paciente. ¿Sí? Y además de que lo radiamos mucho menos. ¿Sí? Bueno. A la capacidad de atenuar la radiación, eso se puede medir, y se puede medir matemáticamente. ¿Sí? Entonces, la sustancia blanca va a tener un coeficiente de atenuación, entiéndase una densidad diferente a la de la sustancia gris. La sustancia blanca tiene un coeficiente de atenuación X, la sustancia gris un coeficiente de atenuación diferente.
Por lo tanto, matemáticamente podemos empezar a obtener imágenes de nuestro cuerpo. A lo mejor no tan bonitas como la de la resonancia magnética, pero son mucho más rápidas, pero también muy anatómicas. Bueno. ¿Qué es el coeficiente de atenuación? La reducción de la intensidad del haz de rayos X, es decir, ¿qué tanto nuestro cuerpo puede impedir que los rayos X pasen hacia el otro lado o puedan pasar? ¿Sí? Se mide en unidades Hounsfield y es la resultante de todos los tipos de interacción entre la radiación y la materia. Aquí vemos cómo se obtienen. Todo es matemático. El tipo sí sabía matemáticas. Hounsfield. Entonces, la atenuación, el haz de rayos X pasa a través del paciente. Cada estructura del cuerpo atenúa el haz de radiación de manera diferente, de acuerdo con las densidades individuales. Lo mismo, para mí es prácticamente sinónimo. Densidad del cuerpo, con coeficiente de atenuación. Cuando vayan a la tomografía computada y vean una lesión o algo que les parezca patológico, lo primero que van a decir, oye, ¿qué densidad tiene eso? ¿Por qué? Porque al saber qué densidad tiene o qué coeficiente de atenuación tiene, podemos hacer diagnóstico. Por ejemplo, un paciente con un granuloma de cisticerco, ¿sí? Pues es una calcificación del cráneo. Se puede medir ese coeficiente de atenuación o esa densidad y podemos decir, pues esto es calcio, pues es un granuloma, ¿no? Pues es una neurocisticercosis calcificada que no está activa. Una vesícula de un cisticerco, en lugar de tener calcio, va a tener líquidos, un quiste, entonces va a tener una densidad muy baja, ¿sí? Entonces, densidad o coeficiente de atenuación es prácticamente lo mismo. Aquí, esto es importante, pongan atención, porque se los voy a presentar en el detalle. ¿A ver? Estos son los coeficientes, nuevamente, coeficiente de atenuación es la reducción de la intensidad de haz de rayos X al pasar a través de la materia, se mide en unidades Hounsfield. Está en amarillo porque va a ser pregunta de examen, ¿vale? La plática se la voy a dejar, pero esta pregunta es bien importante, ¿sale? El líquido cefalorraquídeo tiene 8 unidades Hounsfield, una densidad de 8, una densidad de 8, más o menos, es un promedio. Va entre 0 y el 15, pero bueno, 8 lo vamos a dejar en promedio. La sustancia blanca, 30 unidades Hounsfield. La sustancia gris es más densa, 45 unidades Hounsfield. La sangre fresca, una hemorragia la podemos reconocer cuando se acaba de presentar, porque tiene una densidad o un coeficiente de atenuación aproximado de 60 unidades Hounsfield. Calcificaciones van a 100 o más densidades Hounsfield, pero 100 o más pueden ser hasta 500, 700 unidades Hounsfield, ¿sí? Y el hueso, más de 1000 unidades Hounsfield. Ese es el coeficiente de atenuación o densidad. Y con estos coeficientes de atenuación, pues podemos ver, aquí vemos, miren, cómo podemos ver la diferenciación entre la sustancia blanca central y la sustancia gris periférica. Miren la sustancia blanca aquí y la sustancia gris periférica. Aquí tenemos la glándula pineal calcificada en forma normal, ¿sí? Va a tener más o menos 100 unidades Hounsfield. Y el hueso, aquí está señalado, 1000 unidades Hounsfield. El líquido cefalorraquídeo, 8 unidades Hounsfield. Con eso ya tenemos una imagen de nuestro cuerpo preciosa. El cuate era listo en serio, ¿no? Más que yo. ¿Vale? Bueno, listo en serio. Aquí nuevamente, voy a ahondar en cuanto al coeficiente de atenuación, porque es la base de la tomografía computada. ¿Sí? Las calcificaciones más de 1000 unidades Hounsfield, el aire menos de 1000 unidades Hounsfield, etc. ¿Sí? La grasa menos de más o menos 100 unidades Hounsfield. Entonces, con todo eso podemos nosotros empezar a hacer diagnóstico. Tenemos imágenes, pero son imágenes diagnósticas. Con eso vamos a hablar de nuestro rápidamente de hoy, es el traumatismo craneoencefálico. La tomografía computada, sin duda, es el método ideal
en el paciente con traumatismo craneoencefálico. Pero recuerden que la tomografía computada es un método de imagen que utiliza rayos X y mucha radiación, ¿sí? Pues hay que tener cuidado. Por lo tanto, va a haber indicaciones muy precisas de tomografía computada en el paciente con traumatismo craneoencefálico. La tomografía sin duda es el estándar de oro, pero tiene estas indicaciones. Pérdida del estado de despierto mayor de 5 minutos. El paciente se cayó y perdió la conciencia, perdió el estado de despierto durante 5 minutos. ¿Sí? Estuvo inconsciente 5 minutos. Amnesia, pues ya no sé qué, eso me pasa a mí a cada rato, pero no me hago tomografías computadas a cada rato, ¿no? ¿Dónde está el gasto? ¿Quién eres tú? ¿No? A cada rato, pero no me ando haciendo tomografía computada a cada rato, ¿entiendes? Cada 15 días se llega una señora diferente a rayos X a pedir, ¿dónde está el programa? ¿Qué no me ha pasado? Entonces se me olvida. ¿Sí? Bueno, vómito. El paciente tuvo un traumatismo craneoencefálico y comienza a presentar vómito, ¿no? Vómitos en proyectil, pues es una indicación para hacer el estudio de tomografía computada. Sospecha de fractura o una fontanela anterior. Pues tocan el cráneo y de repente escuchan un ruido como una olla rajada. ¡Ay! Y ven un hematoma radial grandote. ¡Ay! Este paciente puede tener una fractura, hay que hacerle tomografía computada. Déficit neurológico o focal, ¿no? Pues no puedo mover esa parte del cuerpo, tengo parálisis múltiple, parálisis facial, no puedo hablar, todo eso puede pasar. Y finalmente, un mecanismo peligroso de lesión. El paciente está íntegro, ¿sí? Pero se cayó de 3 pisos y se golpeó el cráneo, ¿sí? Y a lo mejor está calladito, ¿no? Entonces, bueno, pues el mecanismo de lesión fue agresivo, aunque el paciente esté neurológicamente íntegro, solamente porque o iban a 120 kilómetros por hora, el paciente salió a través no llevaba cinturón de seguridad, salió proyectado por el automóvil, pero está neurológicamente íntegro. De todas maneras, hay que hacer una tomografía computada. ¿De acuerdo? Son las indicaciones más importantes. Fracturas. ¿Qué son las? ¿Qué lo vamos que podemos ver en tomografía? Las fracturas. La fractura no es más que una solución de continuidad, una pérdida de continuidad. Entonces vemos que el cráneo es completamente liso, solamente vemos las articulaciones que se llaman suturas, y a esa pérdida de la continuidad se le llama fractura. Fractura es cualquier pérdida de continuidad de cualquier parte del cuerpo, ¿sí? La tomografía es el mejor método para poderlas ver, ¿sí? Podemos ver algunos signos indirectos como son hemorragia o neumoencéfalo. Pues en el interior del cráneo pues no debe haber aire, y de repente vemos alguna burbuja de aire, hay que ver dónde hay que buscar la fractura. Si lo vamos a buscar cerca de las zonas donde normalmente hay aire. ¿Dónde hay aire en el cráneo? Pues la región craneofacial. ¿Dónde? Senos paranasales, mastoides, etcétera, ¿no? En los oídos, en los mastoides, ahí hay que buscar, ¿sí? Bueno. La TAC nos permite utilizar ventanas diferentes y filtros diferentes, y nos permite también hacer reconstrucciones multiplanares. No tenemos imagen en tercera dimensión, pero se puede utilizar el equipo para tener imágenes tan bonitas como esta, en donde vemos el cráneo, la sutura coronal, y vean esta solución de continuidad así en la región parietal. Eso es una fractura, lo podemos ver muy bien en tomografía computada. Pero lo importante pues no es el cráneo, ¿no? Lo importante es lo que está adentro, lo importante es lo que pueda pasar después, ¿sí? Aquí les muestro algunos ejemplos diferentes de fracturas en el cráneo. Entonces, bueno, pues, ¿qué está pasando aquí? Miren, vean la región parietal, tenemos un hueco aquí y un montón de cosas densas tan densas. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Un impacto de bala, ¿sí? Una fractura provocada por un proyectil de arma de fuego, cada vez más frecuente lamentablemente en esta querida ciudad. O en este caso, miren, este paciente, no tenemos una ventana estándar para tejidos blandos, vemos bien el encéfalo, pero vemos un hematoma aquí. Si vemos este hematoma, hay que tratar de buscar que no tenga una fractura adyacente. Este paciente, pues no es una fractura abierta, no es una función de continuidad, pero está completamente hundido, ¿no? Es una fractura, pues una pelota de tipo que la aplastamos, eso se llama.
O aquí en este caso vemos la sutura coronal, la sutura sagital. Ya como esta sutura sagital tendría que tener más o menos esta amplitud, está abierta y después casi el paciente cayó directamente sobre la región central del cráneo. Vean cómo se hace, como esta Y, ¿sí? Como una delta. Este tipo de fracturas que llegan hasta la sutura, hay que estarlas vigilando principalmente si son niños. Recuerden que el cerebro está latiendo casi al mismo, bueno, más bien al mismo ritmo que el sistema, que el corazón. El cerebro está latiendo, y al estar latiendo, pues está, digamos, de alguna manera está haciendo contacto, las meninges están haciendo contacto con el cráneo. Entonces ahí las meninges empiezan a producir como si fuera efecto de masa sobre las suturas que están separadas sobre la fractura, y esa meninge trata de migrar, empieza a erosionar el cráneo y se forma un quiste leptomeninge postraumático. Muy frecuentes en los niños, hay que tener cuidado con los niños que tienen fracturas que llegan hasta la sutura. ¿De acuerdo? Además de eso, bueno, pues pueden haber hemorragias, puede haber sangrados, ¿no? Los sangrados se pueden presentar en el interior del encéfalo, ¿sí? Hematomas parenquimatosos, o en las cubiertas o meninges. Entonces, el hematoma epidural es una colección de sangre aguda que se forma entre la tabla interna del cráneo y la dura madre, ¿sí? La vamos a reconocer, ¿por qué? Porque tiene una forma biconvexa, como si fuera un lente, una lenteja, ¿de acuerdo? Lente biconvexo son frecuentes en adultos jóvenes, típicamente lentiforme, como si fuera un lente o una lenteja. Ajá. Es biconvexa, tiene forma de limón. Realmente nunca he visto la forma de limón, pero bueno, así en algunos libros. Y estas lesiones son asociadas con contusiones cerebrales y pueden indicar mal pronóstico. Así la vamos a ver, ¿sí? Entonces se forma entre la tabla interna del cráneo y la dura madre. Por lo tanto, no va a pasar las suturas, no traspasa las suturas la van a detener, ahí se van a anclar, y tiene forma de como si fuera una lenteja, ¿sí? Produce el efecto de masa. Tenemos algunos ejemplos. Una lesión en la región temporal, ¿sí? Con forma biconvexa. ¿Y qué densidad debe tener más o menos eso? Si es sangre, ¿qué coeficiente de atenuación? 60 unidades, entonces, más o menos en promedio, ¿sí? Muy bien. Bueno, vean aquí, este es un hematoma epidural en la región parietal. ¿Será importante ver un hematoma epidural? Sí, porque ¿qué tipo de vasos se lesionan frecuentemente? Venas. Habitualmente, las más frecuentes se forman aquí en la región temporal. Y por ahí pasa un vaso importante. La arteria meningia media. Entonces es un sangrado arterial. Muchas veces es un sangrado arterial. Crece rápidamente y pone en riesgo la vida del paciente de forma muy rápida. Es una emergencia médica, por lo menos para el radiólogo informar al médico. El paciente tiene un hematoma epidural, principalmente en la región temporal. Es una emergencia médica porque pone en riesgo la vida del paciente a muy corto plazo. Tiene que operarse rápidamente. Por eso es tan importante la tomografía computada. ¿De acuerdo? Les decía que habitualmente no cruza la línea media. Miren, este sí está cruzando la línea media. Es una hemorragia aguda y una lesión hiperdensa que está entre la tabla interna del cráneo y la dura madre, pero cruzó la línea media. ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué cruza por ahí? En la línea media del cráneo. El seno longitudinal superior, el seno sagital. Muy bien. Se laceró el seno sagital. Una emergencia médica. Esa es una hemorragia rápida que pone en riesgo la vida del paciente a muy corto plazo. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos la región occipital, una imagen hiperdensa, en forma de lente, casi un limón, en forma de lente, pero bueno, es importante ver el hematoma, pero es importante ver las estructuras cerebrales que están cercanas.
Entonces aquí, por ejemplo, este hematoma está provocando desplazamiento de las estructuras de la línea media. Un hematoma en la región temporal es importantísimo. ¿Por qué? Porque produce efecto de masa sobre el sistema, sobre el lóbulo temporal, y en la zona central están los cuerpos, ¿no? Está el uncus. ¿El uncus con qué estructura puede estar en contacto directo? Mesencéfalo. Y puede comprimir al mesencéfalo. ¿Y qué hay en el mesencéfalo? ¿Perdón? Nervios craneanos, ¿y qué más? Eso, la respiración y el corazón. Entonces, el paciente puede caer en paro respiratorio y no lo van a poder recuperar. Por eso es tan importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Felicidades. Bien. Hematoma subdural. También, los hematomas subdurales también son importantes. Habitualmente son lesiones de crecimiento más lento, ¿sí? Entonces, es una colección de sangre que se forma en el espacio entre la dura madre y la aracnoides. Tiene forma de lente creciente, ¿sí? Como si fuera la luna, ¿no? Una lunita que se está formando, ¿sí? Es cóncava, ¿sí? Tiene forma de banana con un platanito, ¿sí? Puede ser más extenso, puede abrirse más y puede cruzar las suturas. Bien. ¿Qué tipo de vasos se lesionan? Venosos. Habitualmente son las venas puentes que van del encéfalo hacia al espacio subaracnoideo. Esas venitas puentes se pueden lacerar. Digamos, la forma de ir creciendo es mucho más lenta. Las venitas se pueden colapsar, se pueden prohibir. Sin embargo, tiene los hematomas subdurales tienen una incidencia de muerte, puede ser alta también. Hay que drenarlos tempranamente. Hay que ver si normalmente medimos la profundidad y vemos el efecto de masa que pueda estar produciendo. ¿De acuerdo? ¿Qué densidad debe tener un hematoma aproximada? Muy bien. ¿Sale? Este tipo de hematomas, principalmente los viejitos, se pueden hacer crónicos. ¿Sí? Y aunque no es sinónimo el idioma de hematoma subdural crónico, bueno, pues la sangre empieza a perder la hemoglobina. Tenemos un hematoma agudo con 60 unidades Hounsfield de valores de atenuación, ¿sí? Entonces está agudo, vean esta lesión, en forma que tiene una concavidad central hacia el cráneo, produce algo de efecto de masa, está en la región frontal y parietal, ¿sí? Bien agudo. Pero empieza a perderse la hemoglobina, empieza a cambiar el coágulo, y después empieza a verse menos denso. A veces puede perder la misma densidad que la sustancia gris que está pegadita. A veces puede pasar desapercibido. Entonces nosotros hay que ver cómo está el espacio subaracnoideo para ver que no vaya a tener formado un hematoma crónico. Importante para nosotros los radiólogos. Ven aquí casi la misma densidad, ¿no? Puede perderse. O puede ya perder completamente la hemoglobina y ya hacer un hematoma muy líquido, hacerse crónico, formándose prácticamente un mioma. Que no es lo mismo, ¿eh? Un hematoma subdural crónico, pero bueno. ¿Sale, vale? Bueno. La contusión cerebral o los hematomas parenquimatosos. Las contusiones cerebrales son áreas dispersas de hemorragia en la superficie del cerebro, más frecuentemente en los polos de los lóbulos frontal y temporal. ¿Sí? Ocurren cuando el cerebro se golpea contra una cresta en el cráneo o un pliegue de la dura madre, y puede haber un patrón de golpe y contragolpe. El paciente se pegó del lado izquierdo y va a tener un hematoma parenquimatoso del otro lado. Hay un mecanismo de desaceleración brusca que hace que los vasos que están entre la sustancia gris y blanca se desgarren y se provoca el hematoma. ¿De acuerdo? Aquí tenemos varios ejemplos de hematomas parenquimatosos intracraneanos. Aquí tenemos un hematoma en la región frontal. Vean esta zona obscurita con un coeficiente de atenuación menor al alrededor de la sustancia blanca. ¿Por qué? Porque hay edema, muy bien, hay más líquido ahí. Hay un edema vasogénico postraumático. El hematoma, la sangre irrita al cerebro y provoca también edema.
Un hematoma parenquimatoso bien agudo en la región frontal, ¿sí? Pero también tenemos algunas zonas, otras zonas de hemorragia más pequeñitas en los otros lados. Aquí uno en la región temporal, vean cómo el lupus está herniándose, aquí vemos parte del mesencéfalo y está produciendo efecto de masa, hay que drenarlo. Y aquí este hematoma parenquimatoso que además se abrió al sistema ventricular. ¿Y qué puede pasar ahí con el sistema ventricular si tiene sangre? Pues ya no se absorbe el líquido cefalorraquídeo, ya no circula bien y empieza a provocarse ¿qué? Una hidrocefalia. Entonces, pues habría que drenarlo, ¿no? Y habría que poner algo para sacar esa sangre del sistema ventricular, probablemente una ventriculostomía. Aquí está lo que les decía del mecanismo de golpe y contragolpe. Entonces, el paciente tiene aquí un impacto, el cerebro se desplaza hacia el lado izquierdo, y aquí en esta región se forma un hematoma. Este es el ejemplo. Tenemos un paciente con una contusión, tenemos un hematoma subgaleal, la galea aponeurótica está densa, actualmente es grasa. Aquí se ve densa, con una densidad aproximada de 50 a 60 unidades Hounsfield. Tenemos un hematoma ¿de qué tipo? Subdural, la región frontoparietal del lado derecho. Vean cómo las estructuras de la línea media, la voz del cerebro está herniándose hacia el lado izquierdo, ajá, y una zona de hemorragia parenquimatosa en la región contralateral. Entonces, tuvo el impacto aquí, se vino para acá, se movió el cerebro de un lado a otro y provocó la hemorragia en el lado izquierdo. Hematoma agudo. Puede haber hemorragia subaracnoidea, y esta es la clasificación de Fisher de hemorragia subaracnoidea, ¿no? Entonces, esta hemorragia en la aracnoides propiamente, entonces vamos a ver las cisternas de la base, las vamos a ver densas, ¿sí? 40, 50, 60 unidades Hounsfield. El paciente puede estar solamente con síntomas, ¿no? Cefalea, etcétera, pero no vemos nada, no se ve hemorragia. Puede haber una hemorragia subaracnoidea grado 1 de Fisher que no se visualiza la sangre en la tapa, pero tiene síntomas. Puede ser el caso, ¿no? Tuvo la contusión, vean cómo se ve densa, tenemos un hematoma subgaleal en ambas regiones frontales. El paciente está sintomático, pero no vemos sangrar. Puede haber una hemorragia así laminar que no alcanza a ser vista por la tomografía. Grado 2, hay sangre en una capa fina, más o menos 1 milímetro de una capa vertical. Aquí vemos una hemorragia, grado 1. Grado 3, grado 2. Grado 3, coágulos localizados, una capa gruesa mayor de 1 milímetro, en una capa vertical. Aquí vemos un grado 2, ajá, y el grado 4, grado 3, un grado 4 cuando se abre el sistema ventricular. ¿Sí? Y finalmente la lección axonal difusa. Esta zona es peligrosa. La unión entre la sustancia gris y la sustancia blanca, hay muchos vasitos, pero además, ¿qué hay ahí? Entonces, donde se conecta el sistema nervioso central. Entonces, vemos una tomografía computada que se dice, pues el paciente está bien anulado, ¿no? No habla, tiene amnesia como yo las quincenas, ajá. O sea, clínicamente muy deteriorado, pero vemos la tomografía computada y no vemos tanto daño. Entonces hay que ver estas regiones, acercarse a estas regiones, unión entre la sustancia gris y blanca, vean cómo hay hemorragias petequiales, distintos desagradables. El paciente está clínicamente muy mal, pero tomográficamente no tanto. ¿Qué le harían a este paciente? Resonancia, ¿sí? Para ver el daño axonal aquí, porque hay que establecer el diagnóstico, ¿no? El paciente puede tardar mucho tiempo en recuperarse y puede ser un problema para el neurocirujano o para el neurólogo, ¿no? Oiga, el paciente está muy mal y me dice que no sé cuánto tiempo vaya a estar así, pero por esto puede ser. Aquí vemos, unión entre la sustancia gris y blanca, estas zonas de hemorragia petequial. Cuerpo calloso, hay que verlo también. Aquí vemos el daño axonal difuso. Veamos cómo está la zona de hemorragia del cuerpo calloso.
zonitas de hemorragia pequeñitas en la unión entre la sustancia gris y blanca, es mucho más evidente aquí, y en este caso nos ayuda mucho más esta secuencia intermedia, ¿sí? La densidad de protones nos ayuda muchísimo para ver el daño occidental difuso, porque es muy sensible a la hemorragia, ¿sí? Aquí vemos, miren, esta zona de hemorragia ya crónica, en un paciente con deterioro neurológico franco, pero no se ve tanta afección cerebral. Sí, esta es una densidad de protones. Muy bien. Algunos casitos clínicos ya para terminar y que se vayan a desayunar. Bien rico. Masculino de 30 años. Caída de 3 metros. Darían tomografía computadora. Aunque esté clínicamente normal. 3 metros de caída. Está confuso. No tiene lesiones en tórax o en extremidades. ¿Qué tiene ahí? Un hematoma epidural agudo. Un hematoma subgaleal, produce efecto de masa, desplaza las estructuras de la línea media. Vean aquí el sistema ventricular bien, aquí está completamente comprimido, es un efecto de masa importante. Tratamiento quirúrgico, ¿no? Bueno, y aquí además, ¿qué tiene aquí? Una fractura. ¿Qué provocó la fractura? El desgarro de una arteria, ¿sí? Probablemente la meninge puede crecer muy rápidamente ese hematoma. Entonces hay que operarlo rápido. Bueno, otro casito. Masculino de 70 años, caída desde su propia altura, de su propia altura. Si soy yo, no me va a pasar nada. Sí, tiene bradilalia, depende del lenguaje, ¿sale? ¿Qué tenemos aquí? ¿Nada más? Desplazamiento de la línea media, pero nada más. ¿Es un hematoma de qué tipo? Subdural, agudo. Crónico. Eso, muy bien. También los que están detrás de cámaras. Sí. Esta zona hemorrágica, con resangrado. Este viejito está cayendo a cada rato. ¿Sí? Muy bien. Bueno, este es otro caso clínico. Masculino, de 20 años de edad, accidente de motocicleta. ¿Qué le pasó aquí? Un hematoma parenquimatoso, pero además, ojo, unión, lesión entre sustancia gris y blanca. ¿Qué es estas burbujas que son? Aire, tiene un encéfalo, tiene una fractura, hay que buscarla, etcétera, ¿sí? Pues hay que ver mucho más. Miren aquí la fractura también en el techo de la órbita del lado derecho. Bueno, pues hay que irle buscando, a veces es más de una fractura, más de una lesión. Si no se trata esta, puede empezar a tener fuga del encefalorraquídeo para problemas, ¿no? Si hubiera una fractura como en este caso aquí, ¿sí? Está comunicada las fosas nasales con el cráneo, ¿sí? Fístula del encefalorraquídeo, riesgo de infección, etcétera, ¿sí? Por eso es bien bonita la tomografía computada. Muy bien. Para hacer tomografía computada de pacientes